Hola a todos, mi nombre es Uchil de la Cruz. El tema a abordar es el amparo directo 474, diagonal 2016, en relación a la responsabilidad ambiental derivada de los derrames de hidrocarburos por tomas clandestinas. Es importante reconocer que la autoridad ambiental, en este caso la Profepa, está facultada para ordenar las medidas que consideren necesarias para dar atención a una contingencia de este tipo. Estas medidas pueden ser consideradas correctivas y provisionales y no necesariamente como sanciones. Así también no quiere decir que se le dé un trato de infractor o responsable del derrame a Pemex. Como antecedente se tiene un procedimiento de verificación administrativa. Esto es, una vez que se detecta un derrame y se da aviso a la autoridad, esta acude a hacer una visita de verificación, la cual tiene la finalidad de comprobar que se cumplieron con las acciones preventivas y de caracterización y remediación de suelo contaminado. Derivada de dicha visita, se tiene una resolución, la emisión de una resolución, en la cual se impone una sanción consistente en la remediación ambiental del sitio contaminado, ya que se determina que no se cumplió con esto. Dentro de lo que se solicita que se cumplan como medidas es presentar dentro de un plazo de 15 días hábiles una propuesta de remediación, la realización de un programa de remediación, así como presentar los resultados de un muestreo en el que se compruebe que no se rebasaron los límites máximos establecidos en la NOM 138 de Semarnat, la cual establece los límites máximos permitidos de hidrocarburos en suelos. Y finalmente, se le solicita que se presente a la Semarnat la resolución de que se alcanzó el objetivo del programa de remediación. Responsabilidad ambiental derivada del derrame de hidrocarburos por tomas clandestinas y de esta importante sentencia. Es importante mencionar que la resolución judicial deja muy claro que el hecho de ser propietario o poseedor de los terrenos concesionados para el manejo de hidrocarburos, solo por esa razón existe la responsabilidad de establecer las áreas contaminadas con independencia de la forma que se generó por la contaminación, es decir, la responsabilidad objetiva, más allá de si hubo una buena o mala fe. La siguiente, por favor. De la misma manera, algo que reivindica de una manera muy clara la sentencia es la aplicación material desde el ámbito jurisdiccional del principio precautorio en materia de medio ambiente. Es decir, se emite una medida cautelar, eso sin prejuzgar sobre la responsabilidad ambiental de Petróleos Mexicanos. Habla de la importancia de restablecer el daño ambiental, con independencia de que al final se deslinden las responsabilidades que sea necesario cuando se atienda el fondo del amparo. La siguiente, por favor. Y otra situación bastante importante es que pese a que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, como lo hemos visto, está mal legislada, toda vez que el ambiental es concurrente y no corresponde exclusivamente a la federación, en esta sentencia también se explica de manera muy clara que se debe interpretar que prevalezca el mandato constitucional de la protección y reparación del daño. Es por eso que confluye la ley de responsabilidad ambiental, pero también deberán confluir otros instrumentos en materia ambiental y de otro tipo aplicado a los 3 órdenes de gobierno. La siguiente. Y listo. Vamos a analizar lo que la propia Ley Federal de Responsabilidad Ambiental establece en relación al daño ambiental, el cual no puede quedar sin repararse, ya que por ende no debe de existir excepción alguna en la responsabilidad solitaria, de acuerdo al artículo 24, que establece
que las personas físicas o morales serán responsables al daño al medio ambiente ocasionado, siendo por representantes, administradores, gerentes o directores. Como tal, tendrán que compensar el daño al ambiente y procederá a la reparación al daño ambiental, sea económicamente en beneficio al medio ambiente. Siguiente. Ahora bien, en el artículo 70 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Riesgos, establece que se puede atribuir una responsabilidad solidaria de tipo objetiva en cuanto responde a la imposición de aquella que la ley hace a una persona por ciertas situaciones jurídicas que se han presentado en relación a los predios contaminados. Por ejemplo, si un predio sufre algún derrame de hidrocarburos, los que son los responsables solidarios, pues es en este caso el dueño del predio o el titular, el poseedor, como también la empresa de Pemex, ya que Pemex es el distribuidor como tal de hidrocarburo. Entonces, a esto se refiere que en caso de los derrames y la contaminación, sea por un caso fortuito o sea por fuerza mayor, es responsable de efectuar la remediación quien maneja los materiales peligrosos. También como tal, vamos a analizar en el artículo 68 y 69 de la Ley General de Residuos, en la cual establece que Pemex tiene como tal el carácter de responsable objetivo frente a los derrames y daños ocasionados por tomas clandestinas de hidrocarburos y demás, porque como tal tiene que tener el cuidado y hacer frente a los riesgos que se presentan. En cuanto a responsabilidad ambiental, bueno, por tomas clandestinas de hidrocarburos, que Profepa determina que Pemex Refinación tiene 15 días para presentar la propuesta de remediación de suelos y posterior presentar los estudios basados en la norma 138 Semarnat 2003, donde nos marca los límites máximos permisibles de contaminantes en suelos. Para esto, bueno, primero nos referimos al artículo 2 de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, donde nos dice en la fracción 1 que el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Esto también nos puede referir al artículo 4 constitucional. Retomando el reglamento de la LGPGIR, en el artículo 40 nos marca que todos los suelos impregnados serán considerados, tratados y dispuestos como un residuo peligroso. En el artículo 129 habla sobre los programas de prevención y atención a contingencias y emergencias ambientales con los que deben de contar las empresas, sobre todo que trabajan con materiales considerados altamente riesgosos. Y una parte importante de mencionar es el artículo 132, donde nos dice que el programa de remediación debe de existir cuando haya una emergencia derivada de un evento inesperado o indeseado, que resulte de la liberación no controlada, incendio o explosión de uno o varios materiales peligrosos que afecten a la salud del humano o del medio ambiente de manera inmediata. También en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, bueno, nos refiere al artículo 28, donde se reconoce el derecho e interés legítimo para ejercer una acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las obligaciones, pagos y prestaciones previstos en ese título de la ley. Ahí nos dice, bueno, que las personas físicas, habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente, bueno, tienen derecho, este derecho. También las personas morales, privadas, mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general o alguno de los elementos cuando actúen o representen a algún habitante de las comunidades previstas en la fracción 1, es decir, las comunidades adyacentes a donde se realizó el evento. La federación también tiene este derecho a través de las procuradurías. Las mismas procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción territorial,
conjuntamente con las procuradurías. Las personas morales referidas en la fracción 2 de este artículo deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos 3 años antes de que se presentara la demanda por el daño ocasionado al ambiente. Asimismo, se deben de cumplir los requisitos previstos por el Código Federal en procedimiento civil. Es lo que podemos comentar al respecto sobre esta parte del Tomando en cuenta la responsabilidad ambiental por la contaminación del suelo, es necesario considerar que, por su naturaleza, es responsabilidad objetiva. Lo anterior se puede entender, dado que la responsabilidad objetiva es una especie de responsabilidad civil extracontractual, en virtud de que no deriva del incumplimiento de un pacto, sino que nace del conocimiento y el uso de los objetos peligrosos que implican riesgo y pudieran causar un daño, generando consecuencias a quien, bajo dicho supuesto, conoce y asume esos riesgos y los emplea. Así pues, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente dispone dentro del artículo 152 bis que la obligación derivada de la contaminación del suelo se genera por el manejo o la disposición final de materiales o residuos peligrosos que produzcan esa alteración. En este sentido, hay dos frases de este artículo que se deben analizar. La primera frase que menciona manejo o disposición, y la segunda que hace referencia a materiales o residuos peligrosos, y deben ser analizadas ya que cobran especial relevancia para verificar quién debe responder por el daño, en este caso al suelo. Para ello hay que considerar lo siguiente. Primero, la utilización o manipulación del bien, y segundo, que ese material constituye un riesgo. Así pues, cumpliéndose estos criterios, es suficiente para concluir que el precepto de que se trata regula una responsabilidad objetiva. En consecuencia, es deber de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente el investigar para determinar quién fue el que creó el riesgo y eventualmente saber si existió negligencia o alguna irregularidad que aumentara el riesgo o si se trató de un caso fortuito. De ahí que solo está facultada para investigar y sancionar a partir del riesgo objetivo que ya se explicó. Ahora bien, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental dispone dentro del artículo 29 que la acción a la que hace referencia el presente título, haciéndose mención al título primero de la responsabilidad ambiental, prescribe en 12 años contados a partir del día en que se produzca el daño ambiental y sus efectos. Sin embargo, se puede interpretar que el plazo de la prescripción puede iniciar en dos momentos. El primero, contándose a partir de que se produzcan los daños y los efectos, y el segundo, a partir de que se conozcan los daños y los efectos. En consecuencia, para garantizar el debido acceso a una tutela judicial efectiva, es necesario tomar en cuenta el segundo precepto, ya que pudiera existir una discrepancia temporal entre el momento en que se produzca el daño y el momento en que se conozcan los daños. Pero la prescripción, es decir, las acciones en consecuencias por el daño, debe iniciar desde el momento en que se causa el mismo, entendiendo que el plazo no necesariamente se da en un solo momento, sino que también debe terminarse a partir de que se conocen los daños y efectos que éste ha ocasionado, atendiendo a la naturaleza de estos actos, comprendiendo que los impactos ambientales y sus consecuencias no se perciben en un solo momento. Por último, el concepto de violación que postuló la demandante de amparo reprochaba el cambio de criterio de la sala especializada, por cuanto era distinto al que venía sosteniendo con sustento en la ley aplicable a la empresa en el tiempo de los hechos, hoy derogada. La norma que daba razón al juicio abandonado establecía la exclusión de responsabilidad en favor de la empresa. Más allá de lo expresado, se dijo que esa disposición comprendía todo tipo de responsabilidad, incluida la ambiental, cuando los daños derivan de hechos ilícitos, caso fortuito y fuerza mayor, operando tal eximente respecto de todas las autoridades que puedan sancionar a Pemex al amparo de cualquier legislación o naturaleza de responsabilidad. El cambio de criterio invalidando tal exclusión en voz de la promovente resultaba ser una violación a los principios de congruencia y exhaustividad. El razonamiento del tribunal colegiado en la ejecutoría del amparo resulta una ardua tarea de interpretación sistemática y complementaria de las leyes inicialmente involucradas. En efecto, estaban en juego, por una parte,
la ley que rige las actividades de la empresa vigente en el momento de los hechos y que eximía expresamente a Pemex de toda responsabilidad por actos ilícitos, caso fortuito o fuerza mayor. Por otra parte, en atención al objeto y materia de regulación y de la actividad que desarrolla la demandante de amparo, resultan de observancia ineludible las disposiciones atinentes a sustancias materiales y residuos peligrosos, además del régimen por riesgo creado. Por último, concurre a la litis la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, aplicable al tipo de daños ocasionados en el caso y conforme a la naturaleza del hecho productor por creación de riesgo. Para el tribunal, la solución del conflicto debía estar sustentada en las reglas especializadas en la responsabilidad ambiental, específicamente por derrames de sustancias y materiales peligrosos. Así, declinó el juicio en favor de aquellas que mejor colmaran el mandato constitucional de protección y reparación. En este sentido, resultó que la Ley de Residuos y la Ley de Responsabilidad Ambiental son los ordenamientos adecuados para la solución jurídica de la controversia y debían ser entendidos sistemáticamente. No cabía, por tanto, considerar a estas leyes una superior a la otra, sino que resultan complementarias. Igualmente, sustentó la prevalencia del régimen especializado en el tipo de daño sobre otras normas extrañas a la cuestión en debate y, por ende, inaplicables. En resumen, se siguió una estrategia interpretativa justa y proporcional para llegar al dañador. Queda también como enseñanza que el proveer en materia ambiental se garantiza con el razonamiento de las normas especializadas, guiado con los principios de derecho ambiental, particularmente el de precaución, prevención y reparación.